Tú quieras, Marisol, podemos empezar. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación tan amable y también quería agradecer a la Biosona por la presentación y la oportunidad de participar en su segundo congreso. Déjenme compartir la presentación. Listo. Espero que ya se vea. En esta ocasión voy a hablar sobre los polinizadores en zonas urbanas. Entonces, para poder hablar de ellos hay que hablar un poquito pues, de la polinización y de eso, para llegar ahí vamos a tener que hablar un poquito sobre las flores. La mayoría de las especies de plantas que hay en el mundo se reproducen por medio de las flores. Estoy viendo cómo pasar la diapositiva. Ah, ya pasó, ¿verdad? Sí. Sí, Y entonces las flores son las estructuras reproductivas que permiten a las flores pues tener nuevas semillas y frutos y nuevas plantas. Entonces en estas fotos quise destacar los sistemas reproductores de las plantas. Podrán ver en la parte amarilla de la foto que se encuentra del lado derecho y la estructura que está en el centro de la foto izquierda que corresponde con el pistilo. El estigma es la parte que se ve hasta arriba y si siguiéramos ese pequeño tubo llegaríamos a los ovarios donde están los óvulos que si son fecundados pues nos darán semillas y frutos y nuevas plantas. Las estructuras moradas que se encuentran en la foto derecha como las estructuras del lado izquierdo que tienen la cabecita café corresponden a los estambres, que es en donde se encuentran los gametos masculinos que corresponde al polen. Todos alguna vez yo creo que nos hemos acercado a tocar alguna flor y nos llenamos de polvo las manos. Ese polvito es el polen. Entonces, le llamamos polinización al proceso de transferencia del polen, que son los gametos masculinos, hasta el estigma de otra flor, que es la estructura femenina, y ahí el polen va a empezar a germinar y va a fecundar los óvulos de la flor. Este es un proceso muy interesante y muy complejo, muy llamativo, que tiene una gama enorme de variaciones que podríamos ver en otras pláticas o en otras notas, o si les interesa leer un poco más, es un proceso muy interesante y muy importante. Entonces, los polinizadores son los animales que transportan ese polen de una flor a otra y que ayudan con el beneficio de la reproducción de las plantas y a cambio ellos obtienen alimento y hidratación, como en esta época que hace calor. También hay algunos que recogen aromas o que pueden consumir algunas de las estructuras o obtener ceras para la construcción de nidos y otro tipo de materiales. Entonces, los polinizadores más comunes que hay en el mundo son las abejitas. Todos hemos escuchado de las abejitas que trabajan. Entonces, las abejitas son responsables como de un 80, el 90% de la polinización de todas las plantas con flor. Son muy eficientes, pueden llegar a visitar más de 100 flores en un día, un solo individuo. Entonces, contribuyen muchísimo a este proceso de polinización. También están las mariposas. Las mariposas son muy llamativas para nosotros. Yo creo que no importa la edad que tengamos, a todos nos gusta, ¿no? Verlas revolotear, verlas cerca de una ventana o en un jardín. Sin embargo, no son tan buenas polinizadoras porque aunque son importantes, son muy distraídas, ¿no? Entonces he observado que llegan a una flor, se van a revolotear, les da sed, se les olvida lo que estaban haciendo, se equivocan de flor y luego ya llegan a la flor correcta. Entonces, este tipo de conducta de revoloteo que es tan llamativo nos dice mucho, ¿no? Sobre el trabajo que realizan. También están los escarabajos. Estos también son polinizadores muy importantes, pero muchas veces consumen parte del tejido de la flor. Entonces, cuando nosotros los observamos, puede causarnos cierto conflicto si son observadores el ver que están consumiendo parte de la flor, ¿no? Que nos preguntemos realmente qué tan bueno es que estén realizando las visitas, pero ya que observamos fotografías como esta en la que están totalmente llenos de polen y que lo trasladan a otras flores, nos damos cuenta que también son importantes, ¿no? Hay hormigas que suelen visitar flores que están al ras del suelo o muy cercanas al suelo. Están los colibríes que también son aves que se encuentran en nuestro continente, en donde todas las especies consumen néctar. Son muy llamativas, yo creo que a todos igual nos llama la atención las características de vuelo, la coloración y otras cualidades que tienen. Entonces son polinizadores muy importantes y visitantes muy agradables, ¿no? De observar.
Muchas moscas también son polinizadoras. Cuando yo llego a platicar con otras personas al respecto, les llama mucho la atención, ¿no? Que haya moscas que realicen polinización. Incluso puede ser muy específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del chocolate, una pequeña mosca es la responsable de realizar este proceso y si no fuera por ello, pues no tendríamos chocolate en nuestras mesas, ¿no? O en nuestras festividades. En cuanto a polinizadores nocturnos, están las polillas, es la fotografía que se encuentra arriba del lado derecho, son mariposas nocturnas y estas realizan un proceso de polinización muy importante en especies cuyas flores abren en la noche. No sé si se alcance a ver bien ese pequeño tubito que sale de su cara, es la espiritrompa, y en algunas especies puede llegar a 15 o 20 centímetros de largo, ¿no? Entonces, eh, son muy importantes para que estas plantas sigan reproduciéndose. En la parte de abajo también están los murciélagos. Los murciélagos son polinizadores importantes de muchas especies de cactáceas en México, por ejemplo, y pueden recorrer enormes distancias llevando una cantidad de polen muy grande, entonces hacen un proceso, parte del proceso de manera muy importante. Existen otros polinizadores que son poco comunes, eso también nos da para platicar un poco más en otro momento, pero suelen ser animales ocasionales, ¿no? Si leen un poco más y llegan a encontrar que hay un pequeño roedor o un caracol, una ranita o algún primate que realiza el proceso, pues es interesante, ¿no? Ver la cantidad de animales que pueden ser atraídos y participar en este proceso. En cuanto a los polinizadores en las ciudades, quisiera destacar que todos nos hemos detenido en algún momento en un jardín, ¿no? O en un parque, en un camellón, a tomar un pequeño respiro, a ver cómo se mueven las hojas de los árboles y ver qué observamos. Y casi siempre nos llaman la atención primero las mariposas y tal vez los colibríes o las abejas, ¿no? Si les tenemos un poco de temor, pero no dimensionamos la cantidad de especies que puede haber. Eh, Depende del tamaño de la ciudad, de la cantidad de áreas verdes que tiene, de cuántas flores hay, de dónde está ubicada, si es una zona tropical o una zona fría, la cantidad de especies que podemos encontrar en estos grupos. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México es sorprendente que tengamos unas 200 especies de escarabajos polinizadores viviendo en la ciudad aproximadamente, o unas 350 de mariposas, o saber que nos visitan 30 especies de murciélagos en la noche. Esa diversidad es mucho más grande de la que imaginamos y mucho más grande de la que alcanzamos a notar, ¿no? Entonces, en este punto, pues sí me gustaría invitarlos a que cuando tengamos un tiempo en nuestra acelerada vida, nos detengamos un poco a observar, ¿no? Cuántos tipos de distintas mariposas vemos o de murciélagos o de colibrís que están viviendo en la ciudad y compartiendo ese espacio con nosotros. Bueno, la polinización es muy importante porque mantiene la biodiversidad. Sin semillas y sin frutas no habría plantas y sin plantas no podremos tener ecosistemas como los que están en estas fotografías. Todos son mexicanos y entonces, pues sin estos ambientes no podrían sostenerse el resto de los animales y el resto de los seres vivos, incluyéndonos a nosotros. Entonces es un proceso muy, 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 muy importante y también particularmente para nuestra alimentación, ¿no? Piensan en qué desayunaron, asúmense en su refrigerador, qué van a comer al rato y prácticamente todas las frutas y todas las verduras que encuentren son producto de la polinización de alguno de los organismos que vimos. Si les gustan los frutos secos, los arándanos, los cacahuates, las nueces, también son producto de la polinización. Uno de los ejemplos más clásicos es que, por ejemplo, el tequila es producto de la polinización de los murciélagos. La miel, que es un producto directo, muy nutritivo y que nos echa a perder con facilidad, también entraría en esta lista. E incluso si queremos pensar que tal vez no forman tanta o que no impactan tanto en nuestra dieta porque somos muy carnívoros y pensamos, no sé, en una hamburguesa, en una carne asada, cualquier cosa así, la alfalfa y las plantas que se necesitan para alimentar al ganado también son producto de la polinización. Entonces, indirectamente lo seguimos requiriendo, ¿no? Sigue siendo un servicio del que dependemos. Entonces, es importante detenernos a pensar sobre todo lo que contribuyen en nuestra vida, de dónde viene lo que consumimos, que a veces no nos detenemos pues a cuestionarlo un poco, ¿no? O a pensarlo por mucho tiempo. Entonces, muchos de los platillos típicos de las regiones, por ejemplo, aquí en México, el pozole,
pues casi todos los ingredientes son producto de la polinización. Entonces yo los invito a que esta semana hagan el ejercicio de observar, ¿no? ¿Qué estamos comiendo y de dónde viene? Y pues agradecerle a los polinizadores. Particularmente en las ciudades, híjole, los polinizadores enfrentan un montón de riesgos, ¿no? De entrada enfrentan los riesgos que enfrenta toda la biodiversidad en general, como el cambio climático, la contaminación, la deforestación, el cambio de suelo y demás. Particularmente para ellos hay un efecto importante de los pesticidas y los herbicidas que se usan en los cultivos, porque pues aunque matan insectos que pueden ser plagas, pues también les afectan a los polinizadores naturales. Otros problemas particulares que tienen ellos muchas veces es el desconocimiento, ¿no? Conozco muchísimos estudiantes que, por ejemplo, cuando hablamos del tema, le tienen miedo a las abejas y entonces lo que hacen es matar cualquier abeja que se cruza en su camino, ¿no? O usar insecticida directamente. Entonces, hacer conciencia de que, pues tal vez accidentalmente pueden entrar a nuestra casa o nos los podemos topar, de que son pensar un momento que son importantes y hacer el esfuerzo pues de sacarlos, ¿no? O sea, no es necesario matar a todas las abejas que nos encontremos, tal vez si no nos sentimos con el ánimo de ayudarlas, pues al menos no acabar con su vida, ¿no? Sino sacarlas de la casa. Pasa lo mismo con las polillas, muchas polillas en el día buscan refugio para dormir y entonces pues hay muchas personas que están asustadas de que esté dentro de la casa, de que tal vez son de mala suerte o que están anunciando algo malo como un fallecimiento. Entonces, pues respetarlos, ¿no? Porque son seres vivos y sacarlos, ¿no? De los espacios o solicitar a alguien que nos ayude a sacarlos de casa. También recientemente he escuchado mucho estas situaciones de los amarres que se hacen con los colibríes. Y es muy triste porque para que un colibrí llegue a un amarre no tenemos idea de cuántos mueren en el camino, ¿no? Durante la captura y el traslado. Entonces también es una invitación de que pues procuremos no invertir nuestro dinero en procesos o tradiciones que incluyan pues la muerte de algún animal, ¿no? En este caso pues sí quise destacar los amarres por los colibríes. Además de todo eso, en las ciudades existen muchas ciudades que no tienen espacios verdes, ¿no? Que podemos ver extensiones y extensiones de calles y de pavimentos sin zonas con suficiente vegetación y nosotros lo percibimos en el calor, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando tú vas sobre la carretera que cuando llegas a tu casa a la sombra de un árbol. Entonces, si nosotros ahorita en esta época del año tenemos calor y sufrimos deshidratación y demás, pues los polinizadores también, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que se requieren más espacios verdes para la diversidad dentro de las ciudades. La contaminación también es importante, así como parece que hay daños o se ha registrado que hay daños a nuestra salud, ¿no? De estar constantemente expuestos al smog y a la contaminación, pues eso también les afecta a los polinizadores. También ya hay varios trabajos interesantes que se han publicado de que muchas aves, incluyendo los colibríes, se estrellan en las ventanas de edificios altos o de ventanas que son muy brillantes y que ellos no alcanzan a percibir. Se impactan contra las ventanas. Y una buena cantidad de estas especies pues son colibríes que no alcanzan a cambiar la velocidad o a frenarse, ¿no? Entonces se recomienda pues poner stickers o cortinas que son muy conspicuas que hagan visibles nuestras ventanas, ¿no? Entre más grandes son nuestros edificios pues es más probable que choquen. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Y los gatos. Yo sé que muchísimas personas aman los gatos, a mí también me gustan muchísimo, pero la recomendación es que se queden dentro de casa. ¿Por qué? Porque un gato puede acabar con 15, 20 individuos entre lagartijas, aves, mariposas, insectos, lo que se encuentre, si está fuera de casa a lo largo de un mes, por ejemplo, ¿no? O de 3 semanas. Entonces, si pensamos que nuestros gatos libres, pues nos traen algunos regalos, o que ellos lo hacen como regalos, como aves o algún insecto, eso solamente es una pequeña muestra de todo lo que matan siguiendo sus instintos a lo largo de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, disfrutemos de la compañía de los gatos, pero dentro de casa, porque sí es un riesgo importante, ¿no? Para la diversidad. Respecto a cómo podemos ayudar, aquí ya quería sentar un poquito más a los polinizadores. Quise destacar primero los bebederos, ¿no? Todos estamos pasando por calor en estos momentos, entonces es fácil empatizar con que hay otros seres vivos en la ciudad que requieren agua, ¿no?
si dan una vuelta en el sitio donde viven, van a notar que hay personas pues que sacan, por ejemplo, platitos de agua para los perros que se encuentran en las calles, y eso es algo muy noble. Entonces, podemos hacer lo mismo por las abejas. Se puede colocar otros insectos, se puede colocar un plato con piedritas y colocar agua que no cubra las rocas completamente para que puedan detenerse a tomar agua. Entonces, y que no esté tan cerca de nuestra ventana si no queremos que entren o que puedan extraviarse dentro de casa, y es una perfecta forma de ayudarlos a estar hidratados. También en líneas pueden encontrar los bebederos que se encuentran en el lado izquierdo. Hay varias empresas que manejan la venta de estos bebederos, que se dan cuenta duran más tiempo, igual permiten que no se ahoguen y que puedan estar consumiendo el agua. Para el caso de los colibríes son muy comunes los bebederos que son colgados. Se recomienda que se encuentren en una zona sombreada, que no estén cerca de las ventanas para que no vayan a chocar, que se encuentren separados entre sí para que no haya peleas entre los colibríes, porque eso los estresa y les hace gastar mucha energía. Y particularmente que no se utilice el néctar rojo que se puede comprar, porque parece que el colorante rojo que le colocan les puede hacer daño a los colibríes. Entonces es mejor sustituirlo por agua con azúcar. Particularmente ahorita que hace calor, diariamente se tiene que estar lavando y se tiene que estar cambiando el néctar para que no vayan a adquirir una infección en su pancita, y en caso de que haga frío, pues un día sí y un día no. Entonces tener un bebedero particularmente de colibríes pues implica una gran responsabilidad de limpieza para no poner en riesgo a los colibríes, ¿no? En lugar de que sea un beneficio. Yo creo que es una sensación muy agradable ver que lleguen cerca de casa y que nos visiten con lo bonitos que son. Entonces sí ser responsables con los bebederos, pero los invito a que lo tomen en cuenta. También están los hoteles de insectos. Estos son muy interesantes, son una tendencia un poco más reciente. Hay tutoriales para hacerlos de manera casera o se pueden comprar en línea. Hay incluso en línea que caben en la palma de nuestra mano, y estos se pueden colocar lejos de las ventanas o de los accesos de nuestra casa, pero permiten que los insectos tengan una zona de descanso, protección de los gatos, protección de la lluvia, del calor, y es un refugio. Entonces, también es una forma importante de ayudar, ¿no? a estos insectos. Aquí en la Ciudad de México han estado colocando algunos en algunos parques de la ciudad. Entonces, eso permite también que estemos observando cómo funcionan, ¿no? Y que nos den ganas de colocar uno. No molestarlos. Es muy común aquí, por ejemplo, que en las abejas se les eche agua caliente o se les fumigue o se les prenda fuego cuando están en casa, cuando en realidad puede ser una colonia que va de paso y solamente está descansando, ¿no? Entonces la recomendación en general es avisar a los bomberos, y ellos suelen reubicar las colonias de abejas sin afectarlas. Entonces, eh, sí es importante no molestarlas, ¿no? Ni dejar que los menores o las personas que están en nuestra casa pues las molesten, y ya sea que se vayan solas o que llamemos a los bomberos, pues es mejor, ¿no? Que sigan permaneciendo en nuestra ciudad por los beneficios que nos dan. También si tenemos huertos o jardines, pues procurar una fumigación ecológica. Muchas veces los químicos que se usan para las plagas, como les decía, pues lastiman o afectan a los polinizadores o los matan. Entonces, existen muchas recetas en línea de pequeñas fumigaciones que podemos hacer con alimentos que están en casa o con algunas plantas que protegen nuestros huertos y no afectan a los polinizadores. Y por último, quería mencionar esta que es muy llamativa, son los jardines de polinizadores. Están empezando a incrementarse particularmente aquí en la ciudad, en algunos parques que son públicos y en algunas casas o en algunos jardines. Notarán que son jardines que tienen flores todo el año. No necesariamente es que la misma flor habrá todo el año, pero sí que asegurarnos que las especies que estén presentes tengan en algún momento flores disponibles para cubrir todo el año, disponibilidad de flores para los polinizadores. Pueden ser muy grandes como el que está arriba. Cuando digo muy grandes me refiero a una superficie muy, muy considerable de algún parque público, por ejemplo, pero también hay jardines pequeños. Yo he visto la instalación de varios que son comunitarios y que hacen un jardín de polinizadores en 2 metros cuadrados, en 4 metros cuadrados, y puede ser suficiente, ¿no? Simplemente el mantenerlo limpio, el riego y estarlo cuidando.
Y es muy satisfactorio llegar y ver que lleguen los polinizadores a visitar el jardín que pusimos con nuestro esfuerzo, ¿no? También se pueden colocar en macetas si tenemos balcones. Una pequeña macetita puede ser suficiente para ayudar a los polinizadores. Entonces, mi consejo aquí es que se den una vuelta cuando estén en su ciudad y observen si hay jardines de polinizadores cerca, eh, que observen qué animales llegan, cómo descansan, si es un refugio, para que tengamos como la satisfacción de contribuir, ¿no? Y de verlos en su ambiente natural. Eh, y creo que sería todo. Gracias. Perfecto, justo en la marca de los 20 minutos. Muchas gracias. Eh, Sí, tenemos por ahí, de hecho, un par de preguntas, pero antes de pasar con las preguntas, voy a tomar un segundo para mencionar otra vez un poco sobre Batimasi, porque creo que una parte no se escuchó. Para que vean con quién estuvimos hablando, pues Batimasi es bióloga de la Facultad de Ciencias y ahí estudió el posgrado también y ahora imparte clases a biólogos en la misma Facultad de Ciencia, entonces formando a la nueva generación. Es investigadora, es divulgadora de la ciencia, ha trabajado con polinizadores en muchas ocasiones, tiene mucha experiencia con ellos y ha pues tenido la oportunidad de escribir y hablar sobre ellos para destacar su importancia, como se ve reflejada en esta charla. Y también Marisol Batimasi es colaboradora destacada de nuestro blog, entonces tiene varias entradas sobre polinizadores y en general sobre interacciones ecológicas. También tienes unas muy interesantes donde de hecho recopilaron datos de eso de la maternidad. Me hace muy genial que traigas esta perspectiva con datos y sobre problemáticas que hay que abordar en la biosfera. Muchas gracias, Batimasi. Y mientras tenemos por aquí una pregunta. ¿Quito la presentación? Si quieres, sí. Ok, listo. Nos vemos nosotros. Entonces, tengo aquí una pregunta de Eric Isos que dice: ¿qué tipo de flores podemos tener para alimentar a los polinizadores? Ok. Esa es una idea interesante. Siempre se recomienda ver las flores locales de la ciudad en las que estás, ¿no? Si hay vivero cerca, un mercado y ver qué flores se encuentran. Las personas que las venden normalmente saben perfectamente cuándo florean. Entonces, con eso puedes hacer una pequeña selección. Algo que yo creo que funciona mucho son plantas que son de uso. Por ejemplo, la lavanda o la manzanilla es algo que puedes usar en tu cocina, que es algo que tú produces y que puedes ocupar. Y la lavanda la puedes usar para hacer insecticida natural, para hacer jabones o cosas de ese tipo. Y al mismo tiempo le estás dando alimento a los polinizadores, ¿no? Entonces, echarle un ojito a las plantas que son locales o aquellas que puedes usar en tu cocina y colocarlas en una macetita o en un jardín, funciona muy bien, ¿no? Entonces, es tanto útil como es agradable y funciona para los polinizadores. Ok, entonces en general depende de dónde estemos para ver cuáles son las Las flores mejores. locales. Por ejemplo, tú estás en la Ciudad de México, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo de una planta común que podamos poner, que sea como que sencilla a mantener y que nos permita darle alimento a los polinizadores? La lavanda es algo que funciona muchísimo. Lo he visto en muchos jardines dentro de la ciudad. Ya sea que la usen solo como principal o como contención del jardín y llegan un montonal de abejas y llegan colibríes. Entonces, no requiere tanta agua, no requiere tanto cuidado, entonces es algo que se utiliza mucho. Aquí tienden a usarse muchas flores que son labiadas o alargadas de ornato, pero de esas muchas son introducidas, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que Ujú. en Sudamérica hay una especie de malvácea que es silvestre y que crece mucho y tiene flores todo el año y es muy buena para los polinizadores, pero aquí en la ciudad la han estado colocando y aquí es invasora, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay que checar cuál sería la mejor opción dentro del sitio donde estamos, ¿no? Justo es la cuestión, ¿no? De tener, no plantar por plantar, sino tener en consideración lo que puede ser bueno en un lugar, puede ser no tan bueno en otro. Sí, es lo que hablábamos, pero creo que en general esas que son de uso de cocina funcionan súper bien, ¿no? O sea, ves que visitan y al mismo tiempo tú tomas para tu té, entonces funcionan muy, muy, muy bien. Ok, de hecho voy a aprovechar ahorita que justo estamos tocando el tema para promocionar tu taller, porque Marisol va a dar un taller con nosotros el 27 y 28 de julio justamente sobre cómo construir tu propio jardín de polinizadores. Entonces va a ser como contestar esta pregunta a mucho más detalle. Más amplia, sí, vamos a poder hablar más de selección de plantas, de incluso por Sí, estratos, ¿no? De decir,
si tiene espacio para arbolitos o si tienes para arbustos o hierbas y ese tipo de consideraciones, ¿no? Ujú. Entonces solamente estén atentos, en nuestra página hay una pestañita que dice talleres y ahí vamos poniendo lo que toca. Cada mes tenemos un taller nuevo y este en particular va a estar muy chido porque lo podemos ver en nuestro entorno. Entonces, a ver, te tengo por aquí otra pregunta. Ah, pero yo tenía una antes de eso que me gustaría hacerte, porque has trabajado mucho con polinizadores, también has hablado con el público, digamos, y mencionas un poco del peligro que son los gatos para la biodiversidad. ¿Has tenido algún tipo de, como, pues no enfrentamiento, pero como algún tipo de argumento enfrentado con alguna persona que sea como, no, deja los gatos libres y todo esto, El y cómo lo has argumento, llevado? ajá, el argumento más común es que ellos tienen que seguir sus instintos, entonces si su instinto es matar todo lo que se tope, está bien, ¿no? O sea, es parte de su salud. Y ahí no estamos siendo responsables sobre cómo una especie que nosotros domesticamos pues está afectando el medio, ¿no? Otro de los argumentos que es común es que pues no hay espacio en casa. Entonces ahí hay que detenernos a pensar, si realmente no hay tanto espacio para nuestro gatito, pues entonces no tengas cuatro gatitos o muchos y el espacio va a ser insuficiente, ¿no? No hay todavía, o yo no he visto que haya sitios de recreación para gatos, pues, donde puedas llevarlos. Entonces hay que ser muy responsables con las mascotas que tenemos, ¿no? Que sí son muy lindos y son una compañía excelente y dan, creo que, beneficios antiestrés y demás, contribuyen bastante. Y hay que ser responsables en no sacarlos, ¿no? Um, Creo que eso contrapone con otras especies. También he oído, por ejemplo, que los perros hay que dejar que vivan su sexualidad, ¿no? Y somos irresponsables sobre su reproducción y muchos de ellos terminan pues enfermos o en la calle. Entonces es lo mismo, ¿no? Hay que ser responsables de nuestros gatos y aunque ellos tengan instintos, pues mejor darles juguetes a su alcance que contribuyan a esa parte de enriquecimiento sin que estén afectando, ¿no? El ambiente afuera. Pues creo que ese es el argumento que he oído como más constante. Sí, tienes razón, como que está el argumento, pues el gato es un animalito y tiene que ser como un animalito, tiene que estar libre, pero pues no se considera esta parte que pues no es naturalmente de ahí, nosotros lo trajimos. Sí. Y en términos de cómo podríamos entender la problemática, porque a lo mejor dices, pues sí, a lo mejor mi gato sale y mata a un pajarito de vez en cuando, ¿no? ¿Qué tan grave puede ser? ¿Cómo podemos saber qué tan grave es? Pues hay muchas estimaciones, pero una opción sería contar por cada, o sea, empezar a contar cuántos nos traen en una semana, ¿no? O en un mes, digamos que fueron 10, ¿no? Y entonces esos los podemos contar por, deben ser al menos otros 5 que no vimos, al menos, ¿no? Entonces tú multiplicas por 5. Y luego en una manzana que haya, no sé, 40 casas, probablemente haya unos 8 o 10 gatos, ¿no? Entonces hay que multiplicarlo. Y ahora hay que multiplicarlo por los meses del año, ¿no? Entonces nos vamos a sorprender del número tan elevado de individuos de distintas especies que están muriendo, ¿no? Si todos los gatos están afuera. Entonces, no es cualquier cosa. Si salimos en el crepúsculo o en la noche, es normal que te topes gatos, ¿no? Muchos ubicamos los gatos que están en nuestra calle. Entonces, podemos tener una idea de los números de los que se están moviendo. Entonces, multiplicamos y el número sí es preocupante, ¿no? Entonces, ese ejercicio muchas veces ayuda a hacer conciencia, ¿no? De lo que estamos haciendo. O sea, es una presión real de que sí puede llevar un gato a la extinción, ¿no es cierto? Alguna especie en particular. Sí, eso se ha registrado. Hay un caso particular de un gato que extinguió una especie de ave en una isla. Un solo gato, que era, me parece que del dueño de un faro o algo así. Ah, Uno, ni siquiera una población de gato, era solo un... un solo gato acabó con toda una especie de un ave que era Sí, en islas es mucho más dedicado. De hecho, aquí sí, hay un gato que no es nuestro, es de alguien, algún vecino y siempre viene a esta hora del día. Entonces ahora es de aquí, como diciendo, están hablando de mí. Entonces es como una cosa parecida a lo de las mantarrayas, pero a otro nivel y en otro estatus, digamos, porque es más urbano todo, pero pues tenemos en contacto con los gatos y mucha gente que ama los gatos. Y aquí también tenemos en la vecina mucha gente que ama los gatos, pero justo tener esta manera de crianza responsable, digamos, de nuestra ujú, mascota. Por aquí sí. tengo un par de preguntas más, porque justo se nos va acabando el tiempo. Mencionabas también la parte de fumigación amigable. ¿Cómo puedo evitar que le caiga pulgón a mis plantas sin afectar a los polinizadores?
Ya existen varios manuales en línea, manuales publicados de sustancias que puedes probar en casa. Una de las que he visto que es más común es usar como si hicieras té de ajo, y ese se rocía las plantas, la lavanda, o existen otras infusiones de mezclas, como si hicieras un té, que guardas en el refrigerador, te duran cierto tiempo y los colocas con regularidad para que no lleguen plagas específicas, ¿no? Entonces sí es cosa de asomarse a ver un poco qué hay, qué ha funcionado a otras personas respecto a esa plaga específica, que en este caso serían los pulgones, para ver si te funciona, ¿no? Pero creo que el ajo es común el uso para los pulgones. Vale, qué bien, salimos con tips muy prácticos aquí. Y la otra, así brevemente, porque no nos queda tanto tiempo, pero el Champita pregunta que si tienes alguna experiencia que nos quieras compartir, así emocionante o que recuerdes mucho trabajando con polinizadores en entornos urbanos. En entornos urbanos, híjole, hay muchas. Una que siempre me llamó la atención cuando era estudiante era ver las peleas de colibrís, ¿no? Ya que entendí que no son tan buenas, me empecé a preocupar sobre qué flores podíamos colocar, las distancias de los bebederos y demás, y entonces he querido difundir un poco eso, ¿no? Que esas buenas intenciones que tenemos muchas veces para ayudar a la diversidad sean un poco mejores, y eso me ha permitido pues difundir mucho, hablar mucho, leer mucho, y eso ha sido muy agradable. Y la otra fue cuando salió un reporte de un colibrí en la Ciudad de México, que es un poco raro y que encontraron anidando en un jardín de polinizadores, ¿no? Teniendo el nidito con dos pollitos ahí, que estos pues ya se volvieron volantones y formaron parte de la diversidad de la ciudad. Entonces, cuando me compartieron la nota, me dio mucho gusto, ¿no? De ver que estas pequeñas acciones que puede ser el jardín de una casa, creo que ese jardín no era muy grande, pues estaba ayudando a la reproducción del colibrí, no solo su refugio o su alimentación, ¿no? Entonces, a veces no dimensionamos también que nuestras buenas acciones pueden tener impactos grandes. Entonces, creo que eso también es una satisfacción muy grande. Ajá, como ver reflejado un poco lo que estamos, todo este Así. trabajo, ¿no? Uh Pues -huh. muchas gracias, Marisol.